Conseguí que despidieran a mi profesor de pesadilla, y puede que indirectamente haya conseguido que lo deportaran también. El semestre pasado, me inscribí en un curso de introducción al francés en mi universidad. El objetivo era aprender al menos un poco de francés para poder leer artículos franceses sobre técnicas cinematográficas francesas, ya que soy una estudiante de cine bastante apasionada, y me encanta el cine como forma de arte. Además, necesitaba algunos créditos de educación general para mi carrera, así que tenía sentido hacer el curso. Fui a la primera clase con un poco de miedo al curso. Tenía 19 horas de crédito, es decir, 6 clases en un solo semestre, y la clase era de 4 horas de crédito, lo que significa que nos reuníamos 4 días a la semana, todas las semanas. Un horario muy abrumador, sin duda. No hace falta decir que no trabajé ni un solo día ese semestre. El profesor, al que me referiré como baguette porque es una de las pocas palabras francesas que realmente conozco, comenzó a repasar el programa de estudios, y vi como la emoción que suele haber en los estudiantes el primer día abandonaba poco a poco las caras de todos. Antes de explicar por qué, tengo que abordar que esta es la clase de francés más básica que ofrece la universidad a la que voy, y está realmente pensada para personas que nunca tomaron una pizca de francés en la escuela secundaria, como yo. Baguette anunció que no solo enseñaría toda la clase en francés fluido sin nada de inglés, sino que no respondería a las preguntas en inglés en absoluto, y si le hacías una pregunta en francés pero te equivocabas aunque fuera en una palabra o en una conjugación, tampoco te respondería. La asistencia también era obligatoria, y solo podías faltar a 4 periodos de clase antes de que empezara a bajar las notas. Ahora bien, esta política de asistencia es una miauda injusta porque nos reunimos en clase poco menos de 60 veces ese semestre, lo que significa que suspenderías el curso si faltases a 8 periodos de clase, que es solo un 7% del total del curso. Estaba mirando alrededor de la clase, y la gente parecía querer dejar esa clase lo más rápido posible. Entonces, anunció que no solo no usaríamos un libro físico, sino que usaríamos un sitio web gratuito en línea, un sitio llamado Français Interactive. Esto hizo que volviera el entusiasmo. Los precios de los libros de texto son un asco, y cualquier cosa que reduzca el coste de la educación para los estudiantes es genial. Incluso puedes utilizar el sitio para practicar tus conocimientos de francés, si quieres. Es de código abierto, no lo dudes. Dicho esto, el sitio no pretende sustituir a un libro de texto. Hay un cuaderno de trabajo gratuito, y archivos de audio para ayudar a la comprensión auditiva, y eso me ayudó a mí, y a algunos de los otros estudiantes a aprobar algunos de los exámenes. Pero el equivalente del sitio a la parte de un libro de texto que realmente te enseña el material es extremadamente escaso, a veces solo tiene un par de párrafos sobre un concepto realmente importante del idioma. En resumen, te ofrece un montón de formas de practicar conceptos, pero casi ninguna forma de aprenderlos en primer lugar. Esto habría estado totalmente bien si Baguette hubiera explicado mejor las cosas en sus clases. Pero, como recordarás, las impartía íntegramente en francés, y en un francés rápido y fluido. Así que, imagina esto, tienes que asistir a 4 clases a la semana de las que no entiendes nada durante una hora mientras el profesor divaga en un idioma que no entiendes pero que intentas aprender desesperadamente, y encima no puedes preguntarle nada en inglés porque no te responde y tampoco puedes preguntarle nada en francés, porque aún no sabes cómo hacerlo correctamente, y no lo harás durante 3/4 de partes del semestre, porque la unidad que cubre las palabras y frases interrogativas fue puesta arbitrariamente unas semanas después de los exámenes parciales, y encima de todo eso, ni siquiera puedes hacer realmente tus tareas o estudiar para los exámenes porque no tienes ni puta idea de lo que significa nada de esa miauda nasal. Naturalmente, nosotros, como clase, empezamos a frustrarnos más y más a medida que pasaba el tiempo. Algunos de nosotros decidimos unirnos y ser amigos y compañeros de estudio para enfrentar la tormenta. Llamaré a los importantes para la historia RS. Ese era un estudiante de intercambio de España que hablaba perfectamente español, y estaba tomando la clase para aprender francés para cuando regresara a Europa. Ahora, investigamos qué otras clases impartía Baguette y descubrimos que también enseñaba español. Perfecto. Encontramos una laguna jurídica. Podíamos hacer una pregunta a ese en inglés, y ella podía preguntarle en español, ya que no le estaba preguntando en inglés. Y él podía responder en español y ella podía traducirnos eso en inglés. Ahora, puede que te estén pensando que esto es una jodida estupidez, y que ningún educador que se precie debería enseñar de esta manera tan rota, tan miauda y tan al revés. Tienen razón, esto funcionó durante un tiempo, pero empezó a responder a las preguntas en español y en francés para combatir nuestra pequeña hazaña de las reglas. Fuimos derrotados y volvimos al punto de partida. Teníamos que idear un nuevo plan, porque la mayoría de nosotros estaba fracasando en este punto y estábamos estresados a más no poder.
R, un chico de fraternidad, y yo, que definitivamente no soy un chico de fraternidad, nos hicimos improbables amigos. Era un chico bastante ingenuo y bebedor empedernido. Eso le pasó factura visiblemente. Tenía una barriga cervecera a los 22 años, y la adicción lo vació mentalmente y lo volvió frívolo y emocional. El tipo era muy fácil de enfadar y reaccionaba de forma exagerada ante todo. Me sentía mal por el chico e incluso fuera de la lucha en clase, me esforzaba por estar ahí para él. Un día estuvimos hablando y decidimos reunirnos en la biblioteca, y teorizar sobre formas de romper la clase para obtener al menos un 60. En la biblioteca, R estaba jugando con France Interactive tratando de encontrar los vídeos que el profesor utilizaba para la parte auditiva del examen. Básicamente, se escuchaba el vídeo y se copiaba lo que la persona decía para obtener créditos. No podía encontrarlos en ningún sitio. Se frustró y se dio por vencido, así que empezó a rellenar los huecos donde se ponen las respuestas en las páginas de deberes de France Interactive con palabras al azar. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que cuando haces esto, el sitio te da la respuesta correcta sin importar lo equivocado que estés. Esencialmente, ahora teníamos acceso a las respuestas de todo el curso para la sección de deberes, y todo lo que teníamos que hacer era poner un carácter en las casillas de respuesta y, dado que todo lo que teníamos que hacer para los deberes era copiar y pegar nuestras respuestas en un documento de Word y enviarlas online, teóricamente podíamos hacer todos los deberes sin saber nada de material si simplemente cambiábamos las respuestas en Word. Nos sentamos durante unos 45 minutos e hicimos el resto de los deberes de todo el curso de esta manera en una sola sesión. Acordamos no entregarlo todo a la vez para que no nos pillaran, y acordamos mantener la boca cerrada, y solo compartir esto con personas que no nos delataran. Obviamente, se lo dijimos a ese. Una de las cosas que nunca olvidaré de esa primera clase de francés fue que, durante el final, uno de los alumnos empezó a llorar en silencio. Luego, el llanto se hizo más fuerte, luego más fuerte aún. El alumno se agarraba la cabeza con las manos, y se podía sentir la palpable frustración impotente por su incapacidad de usar el francés correctamente. Cuando terminé el final, lo vi fuera de la clase mirando por una ventana del pasillo. Le pregunté si estaba bien y por qué lloraba, y me dijo que no podía responder ni siquiera a las preguntas más básicas en las que se pedían palabras para cosas como izquierda y derecha y arriba y abajo, y que eso fue lo que finalmente lo quebró. Eso me afectó. La mayoría de los chicos suspendieron la asignatura, incluso algunos de los que utilizaron el aprovechamiento de los deberes. R y S aprobaron con una D y yo con una C, sorprendentemente. Por alguna razón, le caí bien al profesor y calificó mis exámenes de forma un poco más justa. Aún así, soy un estudiante de sobresaliente, uno de los que está en el programa de honor de mi universidad, así que una C me perjudicó un poco en mi IPA. Pero, viendo que más de la mitad de la clase había suspendido, conté como suerte el haber salido bien librado. Fui a matricularme en mis clases para el siguiente semestre, y me olvidé por completo de que aún tenía que tomar otra clase de francés para obtener mi título. Comprobé la lista de clases y la segunda clase que se supone que hay que tomar en la progresión solo la impartía Baguette. Al parecer, ningún otro profesor impartía francés para principiantes 2. Esto me pareció un poco extraño, así que comprobé el resto de las clases de francés que estaban disponibles. Todos ellos, los 6 cursos del departamento de francés, los impartía Baguette. Era el único poto profesor que tenía el departamento. Se me cayó el estómago al darme cuenta de que me había encerrado en otra clase impartida por el peor profesor que he tenido, hasta el día de hoy. Esta es la clase en la que comienza la venganza. Y lo siento si ese preámbulo fue demasiado largo, pero tenía que dar el contexto de lo horrible que era Baguette. Aún así, francamente no le estoy haciendo justicia. Su clase fue un ingenioso naufragio de incompetencia, en la cámara lenta más lenta disponible durante casi 60 periodos de clase. Y tuve que hacerlo de nuevo, solo que esta vez con material más duro. Había estado al día con R y S durante las vacaciones de invierno y S volvía a España, así que no estaría en la siguiente clase conmigo. Pero conseguí que R se inscribiera en la misma sección de francés inicial 2 que yo. Baguette repartió el programa de estudios de francés inicial 2, y era exactamente el mismo que el de francés y, hasta el punto de que volvíamos a utilizar France Interactive, solo que en los capítulos superiores en lugar de los básicos. Ahora bien, lo que ocurre con el aprendizaje de una lengua extranjera es que hay que partir de lo básico, si no, nada de lo demás tiene sentido. Ninguno de los que estábamos en esa clase, ni uno solo, sabía nada del material más allá del capítulo 3. La mayoría ni siquiera sabía cómo hacer preguntas. Yo sí, así que hice preguntas por la gente que no sabía, ya que ese no estaba ahí. Bueno, si pensaban que habíamos trastabillado con el material básico, nunca trastabillamos tanto como cuando empezamos con cosas que no tienen traducción directa al inglés, como y en. Cuando él hacía preguntas a los alumnos, estos se limitaban a mirarle estupefactos y a encogerse de hombros.
Nos dieron una guía de estudio para nuestro primer examen, y yo iba a estudiar como un loco para poder sacar una nota mejor que una C, aparte de un breve periodo de depresión en mi primer semestre que me hizo no poder ir a clase y suspender una de mis asignaturas. Una C era la nota más baja que había sacado en la universidad. Debía estudiar 20 horas durante una semana antes del examen. Ni siquiera me había esforzado tanto en las clases de mi especialidad. Llegué a la clase el día del examen, y nada de lo que había pasado todo ese tiempo estudiando estaba en él. El examen fue un fracaso, obtuve un 30%. En ese momento, ya estaba bastante harto. Estaba dispuesto a ir a las horas de oficina de mi profesor, y preguntarle cómo se suponía que debía estudiar para sus exámenes de manera efectiva, y su respuesta es lo que comenzó mi búsqueda para vengarme de él. Me dijo que viera vídeos de YouTube. No sé qué fue lo que me hizo enojar tanto, pero me encendí. Pero, eso no fue todo lo que me llevó a tomar la venganza que tomé sobre ese cabrón. No, lo que me llevó a ir a por este tipo fue que R me llamara llorando después de recuperar su examen. Le fue peor que a mí. Obtuvo un 15%. Repetía entre sollozos que solo quería ser un buen estudiante, y que no quería volver a decepcionar a su madre. No me avergüenza admitir que lloré ante eso. Pensé en aquel chico de francés y después de la final, en mis compañeros y en R, y algo dentro de mí se rompió. Iba a hacer que despidieran a este tipo, y a hacer pacíficamente cualquier otra cosa que pudiera para arruinar la vida de este tipo de una manera u otra, y R iba a ser mi mano derecha. Nos reunimos en su dormitorio y empezamos a pensar en algo. Era más o menos la mitad del semestre, después de nuestros exámenes parciales. Los dos teníamos un trabajo, una pareja, actividades extracurriculares y yo estaba cursando 19 horas de nuevo este semestre. Íbamos a necesitar tiempo, un bien que ninguno de los dos tenía, y lo íbamos a necesitar rápidamente. Sabíamos que el profesor iba a estar fuera una semana en una conferencia justo después de las vacaciones de primavera, así que había un margen de 2 semanas. Pero, aún así, necesitábamos más tiempo para lo que habíamos planeado hacer. Fingí una nota del médico para ausentarme 2 semanas, y R accedió a utilizar sus 4 ausencias para reunirse a la misma hora que se suponía que iba a producirse el francés y planificar nuestro pacífico golpe académico. Sabía que me iban a pillar desde el principio. Pero estaba tan seguro de que podría hacer que despidieran a este tipo antes de que tuviera una audiencia disciplinaria que me la jugué, y Baguette mordió el anzuelo. Me excusó durante 2 semanas enteras. Así que, probablemente se estén preguntando qué hicimos en realidad. Bueno, la razón por la que necesitábamos tanto tiempo es que necesitábamos tiempo tanto para realizar entrevistas de la clase como para recopilar datos sobre las puntuaciones. Conseguimos que un total de 13 de los 17 alumnos se pronunciaran sobre el desempeño de Baguette en su clase de francés inicial 2 y todos ellos fueron negativos. Esto fue solo en una sección del curso. A continuación, les pedimos que nos dieran las notas de sus exámenes para poder tener datos concretos con los que poder acusar a este tipo. Todos menos 2 accedieron. Hicimos algunos cálculos rápidos y determinamos que más de la mitad de la clase había suspendido los exámenes, y que la mayoría había sacado entre 30 y 50 puntos, pero resulta que ni siquiera necesitábamos las notas de los exámenes que nos habían dado. Nos dimos cuenta de que la base de datos de calificaciones en línea que nuestra escuela utiliza para que los estudiantes puedan controlar sus calificaciones sin preguntar a sus profesores tiene una función integrada que muestra el promedio de la clase de cada tarea que se pone en el libro de calificaciones. Ni una sola tarea tenía una media de la clase superior a 50, excepto los deberes, que tenían una media de la clase de alrededor de 80, sin duda gracias a la estúpida trampa del sitio web. Por supuesto, me llegó un aviso de que había roto el código de disciplina de la universidad porque era bastante obvio. Pero, me importaba. Tenía todo lo que necesitaba para ir al departamento de lenguas extranjeras y solucionar esa mierda. Así que lo hice. Le mostré al director del departamento todos los datos. Le dejé escuchar el audio de los testimonios de los estudiantes, y le di mi propio testimonio sobre el curso. Después de mostrarle todo eso, se quedó boquiabierto. El director no solo no sabía que Baguette era una meuda de profesor, sino que casi nadie hacía evaluaciones del curso de francés y, por lo que pensaba que Baguette estaba haciendo un trabajo decente. Cogió todas mis pruebas y se las dio al decano de Artes y Ciencias y un par de semanas después, recibí un correo electrónico diciendo que Baguette se había ido, y que me iban a retirar del curso junto con todos los demás que probablemente habrían suspendido. Los que hubieran aprobado obtendrían una nota de crédito recibido sin tener que hacer el final. Lo despidieron un semestre antes de que calificara para la residencia permanente. Pero, ese no es el poto bocado más jugoso de esta historia. Probablemente te estés preguntando cómo fue que lo deportaron, y cómo me enteré de que lo deportaron por su despido.
Bueno, después de que mi audiencia disciplinaria fuera desestimada porque el denunciante ya no estaba afiliado a la universidad, obtuve más de lo que esperaba. Durante sus clases, una de las pocas veces que habló en inglés fue después de presentar el programa de estudios el primer día. Hizo que todo el mundo se presentara, y él comenzó el ejercicio presentándose a sí mismo. Bueno, en su introducción, recuerdo que dijo algo sobre que era un inmigrante de Venezuela. Vivo en los Estados Unidos, y algunos de ustedes sabrán que tenemos políticas de visado bastante estrictas. Bueno, R es bastante conservador. Después de que nuestro trabajo hiciera que despidieran a Baguette, lo celebramos tomando unas cervezas y charlando. Hablamos de aspectos aleatorios del curso, y salió a relucir el hecho de que era un inmigrante. Al parecer, R no lo sabía y estaba bastante molesto por ello. Intenté calmarlo, pero se puso a despotricar y yo intenté asentir educadamente mientras me desconectaba, ya que no me gustan esas cosas. No le di importancia hasta un par de días después. Me llamó y me dijo que había reportado a Baguette a una agencia de inmigración para que comprobara el visado. Sus palabras, no las mías, y que ahora solo había que esperar. Me sorprendió. No pensé que esto llegaría tan lejos. Fingí que me alegraba, pero en realidad estaba un poco desanimado. Como probablemente estaba aquí con un visado académico, ya que era profesor, es probable que vuelva a su casa en Venezuela. Sin embargo, me alegro de que no vaya a dar clases a ninguno de mis compañeros de la universidad, porque no le desearía sus clases a nadie. ¿Qué opinas de esta historia? Deja un comentario, y no olvides suscribirte para ver más historias interesantes.